Para hablar de la corrupción en el Perú tendríamos horas. Vamos a centrar este vídeo de nuestro equipo de producción en Keiko Fujimori. Yo la denuncié por narcotráfico, ahora ha vuelto la noticia, porque cuando ella era candidata el 2011, yo viajaba en Acémila y ella viajaba en avión privado y no tenía trabajo conocido. Indudablemente que tenemos que hablar del traidor Ollantumala, un comandante que ganaba máximo 7.000 soles mensuales, retirado del ejército. Pero viajaba también, pues, y gran publicidad. Yo vi morir, Ollantumala, que vas a morir en la cárcel, a 4 hermanos en Celendín y a Joselito en Bamamarca, que tú ordenaste meternos bala cuando yo defendí en forma de honor a los campesinos. Y para rubricar la trilogía maligna de la corrupción, tengo que referirme al Vizcarra, Martín Vizcarra. Este miserable nos ha dejado en la indefección total. Ya estoy preparando, con mi estudio jurídico, fundamento de derecho, artículo 319 del Código Penal. Genocidio, es lo que has cometido, Vizcarra. Pena privativa de la libertad, mínimo 20 años. No voten por esta trilogía maligna ni por otros tantos corruptos que existen. Que Dios nos acompañe. Richard Yasta.